Mientras que Isabel y Sir Walter se entregaban en la asidua labor de conquistar su valimiento en Laura Place, domicilio de la vizcondesa viuda de Dalrymple, yo renovaba una amistad de calidad bien distinta. En la visita que me hizo cierto día mi antigua aya, tuve noticias de que se hallaba en Bath una compañera de colegio, que era doblemente acreedora de mis atenciones por las pruebas de cariño que de ella había recibido y por las amarguras que entonces pasaba. Creo que deberías decírselo a tu padre. No es el momento. Al menos todavía no. ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Por qué ha de oponerse a que visites a una antigua compañera de colegio? ¿Conoces Westgate? ¿Dónde vive Mary? ¿Mary? Mary Hamilton, la señora Smith. Oh, sí, un lugar horrible. Nadie habita un lugar así por gusto. Desde que quedó viuda, sus asuntos han ido empeorando más y más. Y me dijiste que su salud también... Sí. Llegó a estar casi inválida. Por fortuna ahora va mejor. Pobre y enferma. Parece demasiada desgracia. Mary Hamilton es muy desgraciada. Sin embargo, resiste su infortunio con alegría. Todo eso me parece muy bien. Pero creo que deberías abandonar esas visitas clandestinas. No hago nada mal. Pues díselo a tu padre. Sé lo que él dirá cuando se entere. Me disgusta contrariar a mi padre, pero me siento obligada, Mary Smith. Cuando llegué al colegio, con la impresión hondamente dolorosa de haber perdido a mi adorada madre, y con una intensa tristeza por haber abandonado mi hogar, sufriendo, como sufre una niña de 14 años, sensible y débil de espíritu, Mary me consoló con una entrañable ternura. Solo ella me ayudó a conllevar mi tristeza. Fue mi mejor amiga. Una amiga sincera y desinteresada. Ahora es ella quien me necesita. Y yo no puedo. Comprendo tus sentimientos. Pero no siempre podemos hacer lo que creemos justo. Tu deber como hija del baronet... ¿Mi deber? ¿Cuál es mi deber? No sé qué decirte, Ana. Haz lo que creas más razonable. Westgate. ¿Y a quién debe visitar una Elliot en semejante lugar? Te lo he explicado. A mi amiga, la señora Smith. ¿Smith? ¿Qué apellido es ese? El del que fue su marido. Es viuda. Ya me lo has dicho. Viuda de Smith. Uno de esos 50.000 Smith que se encuentra uno en todas partes. Lo que no entiendo, Ana, es cuál es el atractivo de semejante persona. Es mi amiga. Nos conocemos desde el tiempo del colegio. A fe mía que la señorita Elliot tiene gustos muy raros. Es amiga tuya. Posee todo lo que repugna a cualquiera. Baja condición, vivienda mezquina, mala salud. Lo que no entiendo es cómo has podido encontrarla otra vez. No la he encontrado. La he buscado. Mía ya me dijo que vivía en Bath. En fin, no voy a obligarte a hacer lo que debes hacer. Pero supongo que esa amiga tuya no estará tan en las últimas como para no poder esperar un día más tu visita. ¿Qué edad tiene? ¿50? No ha cumplido aún los 31. Ay, no cabe tanta desdicha en tan corto tiempo. En cuanto a mi visita, me temo que será imposible aplazarla. Es la única tarde de que ella y yo disponemos hasta dentro de algún tiempo. Mañana empieza sus baños. Y ya sabes que yo tengo comprometida toda la semana próxima. Me parece una torpeza que pierdas esta ocasión. Así lo creo yo. Me refiero de visitar a la vizcondesa. No sé cuándo volverán a invitarnos. ¿Y qué piensa la señora Russell de semejante amistad? No ve en ello nada malo. Al contrario, la prueba. Y está dispuesta a ir a recogerme cuando vaya a visitar a Mary.
a la señora Smith. Por fuerza se maravillará Westgate cuando vea rodar por su suelo un coche. La señora Russell no posee escudos de armas, pero sí arrastra un suntuoso carruaje en el que, como todo el mundo sabe, viaja frecuentemente una Elliot. Papá. ¿Qué, hija? Ana, iba a decir que... Nada. Iba a decir que eso no tiene importancia. No sé qué es lo que tiene importancia para ti. Una viuda Smith que vive en un lugar horrible. Una pobre enferma. Es la elegida por la señorita Elliot como amiga íntima. Y lo que es peor, preferida a una relación familiar perteneciente a la más alta nobleza de Inglaterra e Irlanda. No he dicho que renuncie a esa relación. Las visitaré otro día. ¿Cuándo? ¿Piensas que en casa de la vizcondesa se entra cualquier día? Esta era la mejor ocasión de presentarte. Me ha cabido la suerte de ser comisionado para convocar a los demás. Allí estará toda la familia, nuestras amistades, incluso William y la señora Russell. Tú serás la única que falte. Lo sé. Pero estoy decidida a visitar a Mary Hamilton. Se merece este sacrificio. No entiendo por qué. Su único mérito consiste en ser desdichada. Ya es bastante. No es posible concebir una situación más infortunada que la suya. Amaba extraordinariamente a su marido. Y lo ha perdido. Acostumbrada al trato de personas de calidad, se encuentra ahora completamente sola. No tiene hijos que la congracien con la vida y le ayuden a forjarse la esperanza de nuevas dichas. Ni parientes, ni amigos que le ayuden en el arreglo de sus inciertos negocios. Fue la señora Rock quien me enseñó este tipo de labores. Me ha ayudado tanto. Siempre, Ana, en cualquier situación, por desesperada que sea, encontramos quien nos ayude. Eso suena a resignación. ¿Y tú no puedes estar contenta con tu situación presente? No puedo estar contenta, pero tampoco quiero estar triste, compadecerme a mí misma. No he dicho eso. Lo sé. Al principio me pasaba el tiempo en lágrimas. Luego, por fortuna, apareció la señora Rock de quien te hablo, enfermera y amiga de la dueña de esta casa. Para mí ha sido una ayuda inapreciable. No solo me cura y me hace compañía, sino que me enseña estas labores que ella misma vende entre la gente acomodada. Si vieras la cantidad de chismes que me trae de la gente acomodada. Perdona. Olvidé que tú... Esa buena sociedad no me merece más respeto que a ti misma. Es muy observadora y entretenida en sus relatos. Lo entiendo muy bien. Las mujeres como ella tienen ocasión frecuente de observar la vida. Y no solamente las rarezas y manías, sino que a veces son testigos de situaciones conmovedoras, casi heroicas. Sí, es posible. Pero desgraciadamente las enseñanzas de sus narraciones no son siempre tan edificantes como tú las pintas. No es tanto la fortaleza como la flaqueza lo que se contempla en la cama de un enfermo. Más se oye hablar de impaciencia y de egoísmo que de generosidad y elevación moral. Pero no quiero adoptar un tono de rencor. Me alegro de que hayas venido a verme. Llevaba varios días sola. Mi hada enfermera está atendiendo ahora a cierta señora de Wallis. He oído hablar de ella en casa. Es una guapa tontuela y esclava de la moda. ¿Por qué te sonríes? Porque lo que he oído difiere mucho de eso. ¿Es amiga vuestra? No. Su marido, señor Wallis, es amigo de mi primo William. William. Elliot. ¿Le conoces? No. Solo he oído su nombre. Solo tú faltabas en Laura Place. Fue una lástima. Ya hemos hablado de eso. Por otra parte, supongo que nadie, excepto usted, notaría mi ausencia. Te equivocas.
Hubo alguien que me habló constantemente de ti. No sé quién puede. Alguien que lamentó tu ausencia. Y al conocer la causa hizo comentarios encomiásticos. Me refiero a tu primo Williams. ¿No dices nada? ¿Qué puedo decir? Agradezco a primo William su interés, pero... Era más que interés, puedo asegurártelo. Yo entiendo de esas cosas. Además, él no se mostró demasiado discreto. Bien es cierto que siempre dentro del buen tono. Supongo que ya habrás notado algo. Nada en especial. Es decir, la primera vez que nos vimos, allá en Lyme, me miraba algo apasionadamente. ¿Solo algo? Vamos, Ana. Bien sabes que no soy casamentera, por los muchos recelos que me inspira toda previsión humana. Pero me atrevo a asegurar que si ese joven te cortejase y tú le aceptases, no podrías concertar otra unión con mayores garantías de felicidad. Pero sí, casi no le conozco. Lleva más de un mes visitando esta casa. Sí, es simpático. Y me merece buena opinión. Pero no creo que seamos el uno para el otro. Yo confieso que el pensar que pueda contemplarte como futura señora de Kelling Hall, como la futura señora de Elliot, ocupando el puesto de tu madre, me produce una gran alegría. Tu madre era como tú, igual en discreción y en belleza. Señora Russell. Déjame hablar. Es muy poco más lo que tengo que decirte. Sabes que en otro tiempo me opuse a otro noviazgo que yo consideraba desdichado. No hablemos de ello. Sí, ahora ya no me siento tan segura por haberte persuadido entonces. A veces pienso si no hice mal al intervenir en tu vida. Pero si este joven te atrae de algún modo, para mí sería una satisfacción que rara vez puede gozar una mujer de mi edad. No. No. ¿Quieres decir que le rechazarías si...? No te entiendo. Nunca podría aceptarle. La sola idea de que William me confesase esos sentimientos que usted supone... ¿Cómo puedes hablar así? William Elliot es un caballero, con fortuna y atractivo. Bien, es verdad que de joven pudo haber tenido algunas malas costumbres, como esa práctica que todavía conserva de viajar en domingo. Puede ser que haya sido algún tiempo tibio y descuidado en los asuntos serios, como el afecto a la familia. Pero ahora está totalmente cambiado. ¿No me contestas nada? Dime al menos por qué. No lo sé. No hace muchas horas una persona mencionó el nombre de Williams. Y en su voz había un tono de reproche, de dolor. ¿Qué persona? No importa el nombre. No serán figuraciones tuyas. Tal vez. Pero no. ¿Los Crawford-Bach han dejado Kelling Hall? Así es. Han traído esta carta de María con un cariñoso saludo. Ya era hora de que tuviéramos noticias de Uppercross. Esa carta es un buen pasaporte para su entrada en esta casa. De todos modos, yo habría visitado al almirante. Sé bien lo que se debe a un inquilino. ¿A qué han venido? No han venido. Enviaron la carta con un recadero. Que si quiere puede usted leerla. No, después. Me imagino lo que dice tu hermana. Se quejará de estar sola, de que su marido y sus suegros la tienen abandonada. Algo de eso dice. Aquí habla de que Louisa Musgrove va mejorando de su caída.
Y menciona algo de su compromiso. ¿Con quién? Supongo que con el capitán Michael Trent. Cuando salí de Uppercross, él parecía tener las mejores disposiciones hacia ella. Según dice María, me contaba todo en una carta que nunca hemos recibido. Tal vez nunca la escribió. Ya sabes cómo es tu hermana. Así que esa tonta de Luisa Musgrove ha cazado al capitán Trent. En fin, María no da más noticias interesantes. Pero termina la carta con una postdata totalmente suya. Tengo el sentimiento de decirte que no me encuentro bien ni mucho menos. Me dice Jacoba, que sabe por el mayordomo, que anda por aquí una verdadera epidemia de catarros. Seguramente lo pescaré y ya sabes que en mí los catarros son peores que en ninguna otra persona. No entiendo por qué nos dice eso tu hermana. No nos lo dice a nosotros, sino a Ana. La mimas demasiado y luego trata de asustarte. Es culpa tuya, desde luego. En fin, ¿qué trae por aquí a los Croft? Creo que vienen por el almirante. Según parece, padece gota. Gota y decrepitud. Pobre viejo. ¿Conoce a alguien de por aquí? No lo sé. Pero supongo que un hombre de su edad y de su profesión debe tener amistades. Imagino que será más conocido en Bath como morador de Kelling Hall que como tal almirante. ¿Piensas, Isabel, que debemos presentarlo en Laura Place? Oh, no, desde luego. Como primos de la vizcondesa debemos no importunarla con presentaciones que pudieran no serle gratas. Es mejor que ellos mismos se relacionen. Tal vez tenga razón. No se encontrarán solos. Veo por el paseo a muchas personas con aspecto decrépito y con aire de marinos. Que se reúnan con ellos los Croft. La conversación sobre la conveniencia de introducir a los Croft entre la aristocracia de Bath se prolongó hasta la cena. Yo no oía los diversos argumentos. En mi cerebro, solo una frase de la carta de María adquiría importancia. El compromiso de Luisa era firme. Eso quería decir que yo debía renunciar para siempre a Michael Trent, que nuestra separación en Lai había sido definitiva. Cuando los Croft nos visitaron, no se hizo en la conversación la menor alusión a las relaciones de Luisa con su hermano. Días después volví a encontrarme con el almirante. Me esperaba una sorpresa. Almirante Croft. Señorita Elliot, es usted. Esto es tratarme como a un amigo. ¿A dónde va? ¿Puedo hacerle algún encargo o acompañarla? No, gracias. Estaba dando un paseo. En ese caso, le propongo que acompañe a un pobre anciano gotoso a tomar el sol. Podemos ir a aquel banco. Tengo que decirle una cosa. Cójase de mi brazo. No me hallo satisfecho si no voy así con una mujer. ¿Decía que tenía usted que contarme? Sí. Ahí se acerca mi amigo el capitán Brechen. ¿Qué tal, amigo? Se inquieta al verme con una mujer que no es la mía. Mire, por enfrente cruzan el almirante Brandt y su hermano. En cierta ocasión me jugaron una mala pasada. En otro momento se lo contaré. A propósito, ¿tiene usted noticias de su pariente, de esa señorita que tuvo el accidente? No vacilaría tanto en los nombres si todas las mujeres se llamasen Sofía o cosa por el estilo. ¿Se refiere usted a Luisa Musgrove, la cuñada de mi hermana? Pero creí que tendría usted noticias más directas por el capitán Trent. ¿Y cuñado? Hace unas semanas que no aparece por Upcross, siempre encerrado en Kellynch Hall desde que ocurrió aquello. No entiendo. ¿Qué es lo que no entiende, señorita Elliot? Creo hablar muy claro. Creí que el compromiso de Luisa Musgrove con el capitán Trent estaba ya muy adelantado. No, nunca ha existido ningún compromiso entre mi cuñado y esa señorita, como se llame. Con quien ella está comprometida es con el capitán Benwick. No sé si usted llegó a conocerlo. Un joven romántico que estaba en Lyme con los Arville. Benwick. Sí, ¿qué le ocurre? Nada. ¿Eso quiere decir que Benwick le virló la enamorada al pobre Michael? Si es que alguna vez estuvo realmente interesado en la muchacha, cosa que no he sabido nunca.
Veo que desconoce usted la historia. ¿No le han escrito? Una carta debió perderse. Verá, todos pensamos que Michael se casaría con esa señorita. Yo también llegué a pensar. Solo nos preguntábamos a qué esperaban cuando ocurrió el accidente de Lyme. Ella quedó inmóvil en casa de los Harville. Y entonces el capitán Benwick, tan romántico como es, se dedicó a enamorar a la bella convaleciente. Ya sabe usted que él también vivía en la misma casa de los Harville. Para mí fue una cochinada. Disculpe. El caso es que, claro, esa señorita ahora se casa, pero no con Michael, sino con Benwick. Si es que no se han casado ya, porque no sé a qué espera. El capitán Benwick me pareció una persona muy simpática. Y creo que de excelente carácter. No trate de defenderle. No es más que capitán, y corren malos tiempos para medrar. Nada, pero es un muchacho bondadoso y valiente, aunque su aspecto a veces induzca a error. Nunca le he juzgado pusilánime. No, yo tampoco, no. Hablo solo de sus maneras. De cualquier modo, el carácter de mi cuñado Michael me parece más atractivo. Yo no sé cómo ha podido esa muchacha despreciarlo por otro. El caso es que Michael parece apenado. Al menos sus cartas lo indican. Almirante, no habrá en ellas nada que indique. Quiero decir, algo que pueda inquietarles. No, ni juramentos ni reproches, no. Ni siquiera reconvenciales, no. Ni resentimiento. Soy yo el que supone una cierta amargura. En un momento me pareció bastante enamorado. Michael no es hombre capaz de llorar o de quejarse. Yo sé, aunque él nunca me lo ha contado, que en otra ocasión ya anduvo en amores desventurados. Y sin embargo, pues lo soportó bien. Tiene un temple fuerte. Además, si la chica prefiere a otro, él tiene que comprenderlo. Cada vez que se refiere a esa señorita, Sofía o como quiera que se llame, no manifiesta nostalgia. Esto es hablar por hablar. En fin, pobre Michael, ahora tiene que ir pensando en otra. Yo creo que lo mejor sería traerlo aquí a Bath, donde hay muchachas muy lindas. ¿No opina usted, señorita Elliot, que lo mejor sería hacerle venir aquí con nosotros?